Uno de los grandes beneficios de la programación orientada a objetos es la encapsulación y el poder mantener la privacidad de sus datos. Sin embargo, en ocasiones nos podemos encontrar con situaciones en las que tendremos clases y funciones fuera de clases que necesitamos que puedan acceder a las partes privadas de otras clases. Por ejemplo, podemos tener una clase que almacene datos y una función, o también puede ser otra clase que muestre esos datos en la pantalla. Aunque el código de almacenamiento y el código de visualización se han separado para facilitar su mantenimiento, el código de visualización es muy dependiente de los detalles que incluya la clase de almacenamiento. ¿Cómo podemos hacer que el código de visualización pueda acceder al código de almacenamiento? Contamos con dos opciones. La primera es hacer que el código de visualización acceda al de almacenamiento a través de sus funciones públicas. Funcionará, pero tiene claras desventajas. Además de obligar a escribir más código, el principal problema es que al hacer públicas esas funciones estarán disponibles para todas las funciones y clases del programa, no solo para alguna concreta, que es lo que queremos en este caso. La segunda opción es usar funciones o clases amigas, lo que permite dar acceso a las partes privadas de una clase, pero solo desde determinadas funciones o clases, mientras que se sigue evitando que cualquier otra clase o función pueda hacerlo. Veamos cómo desarrollarlo. Una función amiga es una función que puede acceder a los miembros privados de una clase como si fuera un miembro de esa clase. En todos los demás aspectos, la función amiga es como una función normal. Una función amiga puede ser tanto una función miembro de otra clase como una función normal que no forme parte de ninguna clase. Para declarar una función amiga, simplemente usamos la palabra clave friend delante del prototipo de la función que deseamos hacer amiga de la clase, dentro de la clase. Podemos declarar la función amiga tanto en la sección privada de la clase como en la sección pública. Aquí vemos un primer ejemplo del uso de una función amiga. En el que incluimos una declaración de la función restablecer dentro de la clase acumulador. Pero solo una declaración, así que no la hacemos miembro de la clase, dentro de la cual solo colocamos su prototipo, al que anteponemos la palabra clave friend. Vemos también que ese prototipo toma un objeto de la clase acumulador como parámetro. Fuera de la clase, en el ámbito global, en este primer ejemplo, aunque como ya dijimos y veremos en un momento, puede ser miembro también de otra clase, es donde definimos completa la función, que en su cuerpo accede a la variable miembro privada de la clase acumulador y modifica su valor, que restablece a 0, a pesar de no ser una función miembro de esa clase, gracias a que ha sido declarada friend, amiga. Pero observa, desde luego tiene que ser igual en el prototipo que en la definición, que a una función amiga tenemos que pasarle siempre como parámetro al menos un objeto acumulador. Esto se debe a que como restablecer no es una función miembro de acumulador, no cuenta con un puntero desde el que trabajar, ni tampoco podrá ser usada directamente por ningún objeto contador que haya sido instanciado, a no ser que se lo pasemos como parámetro, que es lo que hacemos aquí. En este caso, pasado por referencia. Veamos otro ejemplo. Ejemplo en el que declaramos a la función es igual amiga de la clase valor, repitiendo el proceso que acabamos de ver. Pero ahora es igual toma dos objetos valor pasados por referencia como parámetros. Eso hará que pueda acceder con dos objetos distintos, a los que aquí llama valor 1 y valor 2, a la variable privada miembro mValor. Observa cómo en main instanciamos dos objetos de la clase valor, que podemos pasar como argumentos a la función es igual, aunque ésta no sea miembro de valor, pero sí amiga. Lo que hace la función es comparar si estos dos valores pasados son iguales o no. Usamos std_bool alpha para que devuelva el resultado booleano como el texto true o false,
no como el integer 0 o 1, que ya hemos visto en otras ocasiones. Son dos ejemplos buenos como casos de estudio, pero con usos prácticos limitados. Vamos a ver ahora otro programa más similar a los que se usan en casos prácticos reales, especialmente útiles en la sobrecarga de operadores, que veremos pronto. Empezar diciendo que una función puede ser amiga de más de una clase al mismo tiempo. Lo vemos en este ejemplo, en el que definimos dos clases y una función que no pertenece a ninguna de las dos clases, pero que es amiga de las dos, lo que declaramos con su prototipo dentro de cada una de ellas. Hay dos cosas importantes a destacar en este código. La primera es que, como imprimir tiempo es amiga de ambas clases, puede acceder a los datos privados de los objetos de ambas clases. Pero para poder hacerlo, desde luego, tenemos que pasarle un objeto de cada una de las clases como parámetros. En segundo lugar, algo que no habíamos visto hasta ahora, pero que ya deberíamos entender. Se trata de este prototipo de la clase humedad que colocamos aquí. ¿Para qué? Pues eso, es una declaración o prototipo de una clase, como hemos visto ya muchos de funciones, y sirve exactamente para lo mismo, para informar al compilador de que vamos a definir una clase llamada humedad, pero más adelante. Ya sabemos que esto se debe al modo en el que analiza el código el compilador. Si no incluimos esta línea con el prototipo de la clase, cuando en la definición de la clase temperatura lleguemos al prototipo de la función amiga imprimir tiempo, el compilador se encontrará con la mención a la clase humedad, que no tendrá ni idea de lo que es, aunque esté definida un poco más abajo. Recuerda de nuevo que para el compilador, en la fase de compilación, que es la segunda del proceso de compilación, no existe absolutamente nada más que lo que ha leído antes de ese punto en el que se encuentra en ese mismo archivo. Absolutamente nada más. Recuerda que antes de la fase de compilación ha tenido lugar el preprocesamiento, con lo que todos los includes sí se han incluido ya. Pero de humedad no tendrá ni idea de lo que es. Recuerda esto siempre porque es clave para entender la lógica de funcionamiento de los programas C++, más en general de todos los programas basados en C, que más en general, en cuanto a la lógica de funcionamiento interno, son todos los programas compilados prácticamente. Sin embargo, al incluir aquí el prototipo, aunque nada más de la clase, el compilador entenderá que aunque aún no haya sido definido, sí existirá en un futuro esa clase, así que se fía de nosotros y cuando posteriormente siga leyendo el archivo se encontrará con la definición de esa clase y compilará correctamente. Incluso ya tendríamos que saber qué ocurriría si aquí incluimos el prototipo de la clase, pero luego el compilador no encuentra una definición de la misma. En ese caso, el proceso de compilación fallará, pero no en la fase de compilación, sino en la posterior llamada fase de enlazado, en la que se enlaza, se vincula el contenido de los distintos archivos que forman el programa. En ese momento será cuando el compilador vea que esa clase que le habíamos prometido que definiríamos más adelante no aparece en ninguna parte del programa, así que lanzará un error en la fase de enlazado. Si cambiamos el orden de las clases en el código, tendríamos que añadir el prototipo para temperatura en lugar de para humedad, pero uno de los dos prototipos tendremos que incluirlo siempre. Los prototipos de clase cumplen exactamente la misma función que los prototipos de funciones. Declaran o informan al compilador de la existencia de algo, pero que todavía no se ha creado y que se definirá más adelante o en otro archivo al que se enlazará. Pero, a diferencia de las funciones, las clases no tienen tipo de devolución ni parámetros, por lo que un prototipo de una clase se limita a la palabra clave class y el nombre de la clase, como vemos aquí. Pero también podemos hacer que una clase completa sea amiga de otra clase. Esto le dará a todos los miembros de la clase amiga acceso a los miembros privados de la otra clase. Este sería un ejemplo. En el que declaramos dentro de la clase almacenar a la clase mostrar como su amiga. De nuevo con la palabra clave friend
seguida exactamente igual que para el prototipo, class y nombre de la clase, aquí mostrar. Al haber convertido a mostrar en amiga de almacenar, cualquiera de los miembros de mostrar podrán acceder directamente a los miembros privados de almacenar. Eso sí, igual que con las funciones no miembro, siempre que reciban como parámetro un objeto de la clase de la que es amiga, como vemos aquí en la función miembro de mostrar, mostrar ítem, que es la que puede acceder a las variables privadas de almacenar. Al ser toda la clase amiga, podríamos crear otras funciones que también pudieran acceder a esas variables privadas de almacenar, pero siempre que reciban como parámetro un objeto de esa clase almacenar. Lo que hace este programa debería ya estar todo claro. La clase almacenar cuenta con un constructor que toma dos parámetros, uno de tipo int y otro de tipo double, que al instanciarse un objeto de esa clase, los dos argumentos que se le pasen al nuevo objeto serán los que se usen para inicializar los parámetros y que serán asignados a las dos variables miembro privadas de almacenar. Y la clase amiga mostrar tiene un constructor al que debemos pasar como parámetro un valor booleano, true o false, que se aplica a la variable bool mostrar primero, declarada dentro de la clase mostrar e inicializada en el constructor con el valor que se pase al instanciar un objeto de esta clase mostrar. Y la función mostrar ítem, que es la que recibe un objeto de la otra clase almacenar, usa un simple condicional if-else para determinar si mostrar int primero devuelve true, mostrará primero el int, y en el else lo contrario, mostrará primero el double si es false. Lo vemos en main, en el que instanciamos un objeto almacenar pasándole un int y un double, como se espera. Luego creamos un objeto mostrar al que debemos pasar un valor booleano, aquí es false. Pero observa ahora aquí el potencial de estas clases amigas, porque a la función mostrar ítem de la clase mostrar le pasamos como argumento el objeto de la clase almacenar. Al ser mostrar una clase amiga de almacenar, puede acceder a los valores que se hayan pasado al objeto almacenar cuando ha sido instanciado, aquí 5 y 6.7. Como el objeto mostrar recibe como parámetro false, los ordena primero el double y posteriormente el int, que es lo que explica la salida. Pero debemos señalar tres cosas importantes sobre las clases amigas. La primera, aunque la clase mostrar sea amiga de la clase almacenar, mostrar no tiene acceso al puntero des de los objetos de almacenar. En segundo lugar, aquí hemos hecho a mostrar amiga de almacenar, pero almacenar no es amiga de mostrar. Puede ser un concepto de amistad un poco raro, pero aquí funciona en una única dirección. Aunque sí es posible que dos clases sean amigas entre sí. Pero para hacerlo, debemos declarar a cada una de ellas como friend dentro de la clase de la que se va a hacer amiga. Aquí, igual que hacemos para mostrar, tendríamos que hacerlo dentro de la clase mostrar para la clase almacenar. Entonces sí sería una amistad bidireccional. Además, si tuviéramos una tercera clase llamada eliminar, por ejemplo, que fuera amiga de almacenar, esto no significa que lo fuera también de mostrar, aunque las dos sean amigas entre sí. Y en tercer lugar, tener siempre en cuenta que las clases y funciones amigas pueden ser muy útiles, pero vulneran un principio clave de la programación orientada a objetos, que es la encapsulación. Porque si llevamos a cabo cambios en una clase que tiene amigos, tendremos que llevar a cabo modificaciones también en la clase o las funciones amigas que están fuera de esa cápsula que denominamos clase. Así que debe usarse con precauciones y siempre bien documentado para mantenimientos posteriores. Pero en lugar de convertir toda una clase en amiga, podemos convertir solo a uno o algunos de sus miembros. Se hace de un modo similar a como hicimos para convertir una función normal en amiga, con la única diferencia de que debemos usar el nombre de la función miembro prefijado con el nombre de la clase.
y el operador de resolución de alcance. Por ejemplo, mostrar mostrar ítem. Pero de nuevo, el modo en el que trabaja el compilador nos obliga a realizar algún otro cambio. Veamos esta primera versión haciendo justo lo que decíamos. Dentro de la clase almacenar, convertimos a la función miembro de la clase mostrar ítem, en amiga de la clase almacenar. El resto del código es el mismo de la anterior versión, pero ahora vemos que nos lanza varios errores de compilación. La raíz de los errores está aquí, en el que nos indica que estamos usando un tipo, en este caso mostrar, que aún no ha sido definido. Porque hemos incluido un prototipo de la clase mostrar, que nos sirve para poder declarar una función miembro amiga, pero no nos sirve para llamar una función miembro de la clase que sea, si esta no ha sido definida completamente. ¿Qué es lo que intentamos hacer aquí? Con mostrar mostrar ítem. Queremos usar el tipo mostrar sin haber definido aún la clase. En este caso, el error C2027 en la documentación lo explica muy claro. Un tipo no se puede usar hasta que se define. Para resolver el error, asegúrese de que el tipo está totalmente definido antes de hacer referencia a él. El resto de los errores son provocados por este, porque al fallar la declaración de amistad, mostrar ítem ya no puede acceder a los miembros privados de la clase almacenar. Pero si todo el problema es que cuando llegamos a esta línea el compilador todavía no ha llegado a la definición de la clase mostrar, podemos cambiar el orden de definición de las clases poniendo mostrar antes de almacenar y debería solucionarse. Vamos a intentarlo. Aquí tenemos esta nueva versión con la definición de la clase mostrar primero, pero nos sigue dando multitud de errores, de los que ahora la raíz es que estamos intentando pasar como parámetro un objeto del tipo almacenar, que de nuevo es un tipo que de momento su clase no ha sido definida y no se puede usar un tipo antes de que haya sido completamente definido. Así que lo de cambiar las clases de posición no nos vale. Si recuerdas, es prácticamente lo mismo que vimos en la primera parte del curso, cuando explicamos para qué eran necesarias las declaraciones anticipadas, y lo veíamos con dos funciones A y B que se llamaban una a otra, y que siempre daban error, porque el compilador siempre encontraba la llamada a una función que no conocía. Aquí es más complejo, afortunadamente, porque vamos avanzando en el curso, pero la raíz de fondo es la misma. ¿Qué podemos hacer entonces? En estos temas de depuración, sobre todo cuando saltan tantos errores como aquí, la clave es encontrar la raíz del problema, que aquí es ese error 2027, la función miembro que queremos hacer amiga. En las dos versiones anteriores nos da problema, porque cuando la definimos, el compilador debe conocer completamente tanto la clase de la que mostrar ítem es miembro como la clase de la que se quiere hacer amiga. Pero si ese de nuevo es el problema, ya conocemos también una solución. Ya la hemos visto. Porque sabemos que podemos definir miembros de una clase fuera de esa clase, dentro del ámbito global, manteniendo en la clase solo la declaración anticipada. Así que nada nos impide definir esta función después de que hayan sido definidas las dos clases. Lo vemos en esta tercera versión, ahora sí, totalmente funcional. Versión en la que mantenemos el orden de las clases, pero observa ahora como dentro de la clase mostrar ya no definimos la función miembro mostrar ítem, solo incluimos su prototipo o declaración anticipada, diciéndole al compilador que la definiremos más tarde. En su parámetro sigue habiendo un objeto de tipo almacenar, que todavía no se ha definido, pero aquí no es la definición de la función, sino solo su declaración, así que de nuevo nos llega con añadir una declaración anticipada de la clase almacenar. Le estamos diciendo al compilador que existirá una función miembro de la clase mostrar que todavía no hemos definido, pero que lo haremos, y que toma un parámetro de la clase almacenar que tampoco hemos definido, pero que se fíe porque también lo haremos posteriormente. Y esto sí le vale de momento al compilador. La definición de almacenar sigue igual que en la versión anterior, incluida la declaración anticipada o prototipo de declaración de amistad de mostrar ítem, que sigue funcionando bien porque el compilador ya ha leído la definición completa de la clase mostrar antes.
Y por último, en el ámbito global, después de la definición de las dos clases, es donde situamos la definición completa de la función miembro de mostrar ítem, que ahora sí el compilador accederá a ella después de haber accedido al contenido completo de las dos clases, lo que evita el error anterior y la ejecución correcta de nuestro código, lo que vemos en main, una salida igual a la de la versión en la que hacíamos amiga a toda la clase, pero ahora haciendo amiga solo a una función miembro de la clase. Complicado, pero espero que haya quedado claro. Y esto para terminar diciendo que la única razón para habernos liado tanto es porque hemos querido incluir todo el código en un único archivo. Sería una mejor solución poner cada definición de clase en un archivo header separado, con las definiciones de las funciones miembro en sus archivos .cpp correspondientes. De este modo, todas las definiciones de las clases habrían estado visibles inmediatamente en los archivos .cpp y nos libraríamos de todos estos arreglos y apaños de clases y funciones dentro de un único archivo. Para los que preguntan muchas veces por prácticas, sería una buena práctica que intentes convertir este código de un único archivo dividiéndolo entre archivos header y cpp.